Buenos días, bienvenidos a la mesa de debate de contexto. Hoy vamos a hablar de energía solar y para ello vamos a tener a José María Calvo Sotelo, a Fernando Ferrando y a Alberto Martín. Más a mi izquierda está Alberto Martín, él es CEO de Neton Power, ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un MBA en la Universidad de Yale, ha sido consultor en KPMG, en McKinsey, también fue CEO en Endesa en Francia. En el centro está José María Calvo Sotelo, actualmente es profesor adjunto del Instituto de Empresa, físico por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA en Harvard y ha trabajado también para Endesa, en puestos de responsabilidad, unos 14 años. Y por último tenemos a Fernando Ferrando, que es presidente de la Fundación Renovables, ingeniero industrial por ICAI, es también economista por la Universidad Complutense de Madrid, toda una vida ligada a las renovables, donde ha sido director general tanto de Gamesa Energía como de Energías Renovables de Endesa. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Pues bueno, lo primero de todo sería como hablar un poco de unos puntos claves sobre la energía solar y que dieses algunas pistas pues, para futuras nuestros espectadores que lo estén viendo, cómo van a ir un poco los tiros, cómo va a ir moviéndose la energía solar. Si quieres empezamos contigo. Muy bien, pues nada, muchas gracias Javier. Y gracias a The Objective. Yo creo que lo más importante a destacar de la energía solar al final es que es la energía más barata que existe hoy en día. Es decir, no existe una forma de producir electricidad más barata que la energía solar. Y la buena noticia es que España está especialmente bien posicionada. Primero, porque tenemos mucho sol. Segundo, porque tenemos mucho espacio, tenemos un país relativamente poco poblado comparado con otros y por tanto con superficies suficientes para poder aprovecharlo. Y tercero, porque tenemos una industria solar muy avanzada, es decir, tenemos muchísimo conocimiento, una ingeniería de primer orden, EPCistas capaces de construir plantas solares a unos costes probablemente mucho más eficientes que cualquier otro país del ámbito OCDE. Y bueno, pues es una enorme oportunidad para España que a veces pues, no sé si somos plenamente conscientes, ¿no? de ese potencial. Lo que pasa es que aprovechar ese potencial pues, va a requerir trabajar en una serie de dimensiones. Lo primero es que va a hacer falta una cierta complicidad con el territorio, porque al final la energía solar es una energía que consume mucho espacio y por lo tanto el llegar a un acuerdo con el territorio sobre cómo va a aprovechar el territorio esos beneficios de la energía solar es muy importante. La gente lo que no quiere es pues eso, que se instalen enormes plantas solares en su pueblo para que luego esa energía sea aprovechada por alguien que está muy lejos y que no se sabe quién es. Segundo, tenemos que trabajar en electrificar nuestra demanda energética. No tiene sentido que siendo el país que tiene el potencial más grande de la energía más barata para producir electricidad, seamos uno de los países donde el nivel de electrificación de la demanda es más bajo. ¿Vale? Entonces eso tenemos que trabajarlo. Tercero, tenemos que trabajar en el almacenamiento, porque la energía solar tiene muchas ventajas, tiene un inconveniente, que es que se produce en las horas de sol. Por lo tanto, tenemos que empezar a desarrollar almacenamiento para poder aprovechar ese volumen de energía en otras horas que no son las horas solares. Y por último, tenemos que aprovechar esta oportunidad para ganar competitividad en nuestra industria. Es decir, ese recurso solar, esa energía barata, tiene que redundar en tener más industria en España. No en exportar esa energía a bajo coste y ser una maquila para que la aprovechen otros países de Europa y que se conviertan y que les ayudemos a industrializarse, ¿vale? Todavía más. Entonces yo creo que esas son un poquito las claves para aprovechar esta oportunidad, que repito, es una oportunidad magnífica para nuestro país. José María. Gracias, Javier. Gracias a Javier y a The Objective por convocarme a esta mesa. Yo llevo unos meses publicando solamente con frecuencia mensual. Hay columnistas que trabajan con mucha más frecuencia que yo, pero bueno, sobre estos temas, sobre todo de descarbonización. Yo suscribo todo lo que dice Alberto. Sorprende
que efectivamente la energía solar, al ser la energía más barata hoy en día, hay gente que lo discute porque dice que hay que asignarle los costes de almacenamiento, que todavía no se sabe cuánto van a ser, pero sin duda es la energía más barata. También hay estudios que demuestran que como tecnología es la que se despliega con más eficacia, es decir, casi todos los proyectos de parques solares se despliegan en tiempo y en presupuesto. Tú despliegas un parque fotovoltaico en 8 meses. En cambio, los parques eólicos son mucho más complicados por todo el tema de permisos. Es decir, sin duda la energía solar está teniendo un éxito gracias sobre todo en precios a los chinos, a los que hay que darles las gracias. Ellos también nos la tienen que dar a nosotros porque después de Alemania yo creo que somos los principales compradores de capacidad solar de Europa. Digo que ese éxito, ahora cuando lees las noticias de las últimas semanas o meses, parece que está siendo un éxito excesivo, parece que van a morir de éxito porque parece que hoy en día tienes en parques fotovoltaicos con el impacto ambiental aprobado por más de 40 gigavatios o 50 gigavatios de potencia, pero ya con la potencia instalada hoy, que hay 20 gigavatios de solar y 30 de eólico, tienes el fenómeno ese de horas que se pujan a cero. Entonces, si de repente duplicas la presencia en los próximos 3 años, duplicas el peso del solar y no tienes una mayor demanda, que decía Alberto, el problema de la demanda eléctrica en España, que cayó en el 2022 respecto al 2021 y está cayendo en el primer trimestre también porque hemos tenido un invierno cálido, pero la demanda eléctrica no está creciendo. Entonces, ¿cómo haces en un país como España en el que duplicas o triplicas la capacidad solar instalada y nada sale por la puerta, pero no hay nada entrando? Y entonces hay ahí el problema de que si van a empezar a pujar todos a cero, no salen los números, ¿no? Entonces ya hay gente diciendo que el mundo solar tiene que entrar en una pausa o en un intermedio, esperar 3 o 4 años a que se desarrolle más la demanda de almacenamiento, la demanda de electrificación industrial, la demanda a lo mejor de producción de hidrógeno, para entonces volver a la carga con un crecimiento de parques solares. Estoy también con Alberto en el tema de la contestación social. A mí eso es algo que, y yo lo he escrito en este periódico, la cantidad de terreno que ocupa sobre todo la energía eólica, pero también la solar, eso ahora al principio, al fin y al cabo en el mundo solar estamos al principio. Entonces al principio es lo que llaman los ingleses el low hanging fruit, ¿no? Coges los mejores sitios donde no hay problema. Conforme tienes que crecer más tu implantación, te vas enfrentando más con el problema de la gente, de la población, ¿no? Y es verdad que España es un país vacío, como dicen, pero es el número que se puede hacer muy deprisa es, si tú abastecieras toda la demanda de las ciudades con energía solar, tendrías que ocupar tanta superficie, más o menos, como ocupan esas propias ciudades con parques solares, con parques fotovoltaicos. Entonces es como decir, tú te coges el mapa de España con sus ciudades, sus carreteras y sus pueblos y dices, oye, yo si tengo que abastecer todo esto con energía solar, con energía eólica sería todavía más complicado, tendría que reproducir Barcelona, Madrid, Valladolid en parques solares. Eso a largo plazo, que ese es el objetivo de largo plazo, te pone mucha tensión y que ya la estamos viendo en los países más poblados como en Inglaterra o en Alemania. En Inglaterra con los parques eólicos, porque tienen poco sol, pero tienen mucho viento, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema ahora de corto plazo, que es el exceso de oferta sobre la mesa y la falta de demanda, y el tema de largo plazo, que es si solamente debemos de contar con la solar y con la eólica, o deberíamos de buscar también otras alternativas que sean menos consumidoras de territorio. Y ahí me voy quedando. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Javier. Gracias a The Objective por permitir compartir con este ratito. A mí me gustaría hacer un proceso secuencial desde origen. 1, estamos en emergencia climática. Creo que a nadie se le puede escapar, no solo porque
se produzcan fenómenos atmosféricos cada vez más catastróficos, sino todos los datos a nivel de aceleración de mortalidad de personas vulnerables, etcétera, etcétera. 2. Vivimos en un país con una alta dependencia energética y hemos visto lo que pasaba, no de la invasión de Ucrania, sino desde junio del 21, 8 meses antes de la invasión de Ucrania, cuando el primer mundo, Europa, ha financiado la guerra a Rusia pagando un gas a unos precios que se desacoplaron de los precios de petróleo. Y somos el país de los países más dependientes que hay en la Unión Europea, del orden del 80%. No tenemos recursos energéticos de ningún tipo, salvo renovables, porque incluso la nuclear viene empaquetada, podemos tener tierra de origen, pero no el combustible final. Y lo que está muy claro, que el futuro de nuestro modelo energético tiene que tener 2 pilares, renovables y eficiencia. Importante lo de la eficiencia, porque muchas veces cuando hablamos de renovables pensamos que las renovables también pueden cubrir demanda ineficiente. Esto es como cambiarse la ropa y no ducharse, ¿eh? No es sano, no es recomendable. El tercer punto, y lo habéis mencionado antes, es la electrificación, la apuesta por la electricidad. Este mes el Gobierno de España tiene que mandar la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y es curioso porque tenemos un plan integrado en el cual se apuesta por la generación renovable, generación de electricidad renovable, un 74% para el año 2030, pero no apostamos por la electricidad. Esto es muy curioso, es decir, apostamos porque la electricidad sea renovable, pero no apostamos por la electricidad. Esto es un poquito raro, ¿eh? Y apostar por la electricidad tiene no solo ventajas de eficiencia, porque las coberturas de la demanda con electricidad son más eficientes, clima y vehículo eléctrico son muy claros, estamos hablando de 2/3 de la demanda. En ciudades, si fueran 100% eléctricas, el aire sería absolutamente limpio, porque consumir electricidad en destino, en uso, no contamina. Y algo muy importante de lo que me imagino que hablaremos, y es que las renovables y la electricidad somos capaces los consumidores de producir o avanzar que esa producción no solo sea centralizada. Luego llegamos a ese camino, electrificación, llegamos a que la forma más barata de producir electricidad es con energías renovables. Esto no es una declaración, solo tenemos que ver las subastas o, si queréis, los planes de negocio de todas las instituciones mundiales. Antes teníamos que sumar la parte económica con la parte medioambiental y decíamos, hay que apostar por las renovables porque medioambientalmente son sostenibles. Y ahora decimos, bueno, hasta hay algún anuncio en la radio que dice, da igual que sea, o sea, ya no pensamos en la sostenibilidad, pensamos en la economía. Y dentro de todo eso, el elemento más fácil, más sencillo, es la energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Lo habéis dicho antes. Hace el mismo sol en Madrid que en Toledo. Pero en estos 2 árboles que vemos aquí al lado, uno se puede mover por el viento y el otro puede estar quieto. El recurso solar está disponible. Y en ese punto yo creo que España ha demostrado, en 4 años, 2019-2022, se han instalado 20.000 megavatios fotovoltaicos, sin contar con autoconsumo, que serían otros 5.000. En estos momentos estaríamos al nivel que el PNIEC marcaba para el 2025, que marcaba 21.000 megavatios. No pasa con la eólica, que tendríamos que tener en el 2025 40.000 y ahora estamos en 30.000. No vamos a hacer en 2 años 10.000 megavatios de eólica, entre otras razones, porque los pedidos de máquinas actualmente en este año pasado han sido de 700 megavatios. Lo que no se compra no se instala. Esto es una máxima clara. Y yo creo que este es un punto importante de ese elemento de discusión desde la emergencia climática a la única solución que existe en las renovables. Está muy claro que vamos a cumplir nuestros objetivos para el año 2030, pero nuestra preocupación es si vamos a ser capaces
de cumplir los objetivos para el 2040 y 2050, en cierta manera porque empieza a haber una contestación social. Y las energías renovables lo que no pueden ser es extractivas. No pueden ser tan intensivas como lo que estamos peleando, contra lo que estamos peleando. Creo que hay muchísimas formas de trabajar y de hacerlo con un consenso, vamos a llamarlo social. Y en este punto tenemos muchísimo que hacer. Me imagino que podremos hablar de lo que ha supuesto las normas de aceleración por parte de la Unión Europea de los proyectos, de qué es lo que está pasando. España tiene 17 millones de hectáreas de cultivo agrícola útil, de superficie agraria útil. Quitado las 10 millones de hectáreas que sería ligado a población, nos quedan 23 millones de hectáreas de superficie no útil. Y resulta que todas las grandes plantas van a superficie agraria útil. Yo lo entiendo, tiene acceso, está nivelado, hablas con un único propietario en según qué terrenos porque es el propietario de 300 a 400 hectáreas, pero está destrozando muchas de la forma de ganarse la vida tradicional. Y esto tenemos que trabajar. No si queremos cumplir 2030, que lo vamos a cumplir, si queremos llegar a una descarbonización al 2050. Genial. Vale, pues ahora voy a lanzar unas preguntas y bueno, os podéis interrumpir, cada uno da su opinión. La primera es un poco qué trabas veis hoy en día para la energía solar, para instaladores o gente que quiera dedicarse al mundo de la energía solar, qué trabas se podría encontrar. Yo diría que la traba principal es la demanda, es decir, que hasta ahora pues, había una traba básicamente administrativa. Parece que, bueno, la verdad es que el gobierno ha trabajado en ello en los últimos tiempos, ha hecho un gran esfuerzo junto con los gobiernos autonómicos para intentar liberar esa parte, pero ahora lo que nos encontramos, y lo decía antes José María, es que para desarrollar más la energía fotovoltaica tenemos que tener detrás más demanda, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esa demanda? Pues con electrificación, por un lado, y eso es importante, y con una de las formas de electrificación que es el hidrógeno. No olvidemos que al final el hidrógeno es un vector, el hidrógeno se produce con electricidad, ¿vale? Y el hidrógeno tiene el potencial de reemplazar una parte muy importante del consumo de hidrocarburos que tenemos, especialmente en el transporte pesado, ¿vale? Entonces, una de las cosas que creo que no se están haciendo bien, ¿vale?, es que se está aparcando a un lado, quizá por intereses de determinados incumbentes en el mundo de la energía, todo lo que es la descarbonización del transporte pesado, ¿vale?, donde la batería, el coche eléctrico, el vehículo eléctrico probablemente no es la mejor solución. Es difícil imaginarse un tractor o un bulldozer funcionando con una batería, pero sí que lo podemos imaginar perfectamente funcionando con hidrógeno. Hay un estudio muy interesante de la consultora Roland Berger que ha hecho para la Comisión Europea, donde muestra que hoy ya el hidrógeno verde es más barato que el diésel a la hora de utilizar un camión, por ejemplo, de hidrógeno frente a un camión diésel. Sí. Lo que ocurre es que hay muy poca producción de camiones de hidrógeno y cuestan 3 veces más caros que los camiones diésel. ¿Por qué? Pues porque hace falta empezar a producirlos en serie. Eso lo que necesita es de unas ayudas, unas subvenciones que permitan por lo menos arrancarlo al principio, ¿vale? Y sin embargo, si miramos los proyectos de hidrógeno que se están haciendo, están casi todos orientados a sustituir hidrógeno que ya se está consumiendo hoy, básicamente en las refinerías, ¿vale?, por hidrógeno verde, que está muy bien. Pero estamos escondiendo el elefante en la habitación, que es que esas refinerías, en el fondo, a lo mejor no son necesarias si transformamos una gran parte de ese consumo de hidrocarburos a consumo de hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno es un tema esencial. Y luego, en la electrificación, la bomba de calor y el coche eléctrico. Claramente, esas 3 aplicaciones, lo que es el hidrógeno en transporte pesado, la batería en transporte ligero, el coche eléctrico y lo que es la bomba de calor en calefacción, con esos 3 vectores podríamos producir una electrificación muy fuerte de la demanda,
que podemos cubrir con un recurso que tenemos abundante y barato, que es la energía solar. La otra traba, las otras dos trabas que también creo que son importantes son el almacenamiento. Ahí el almacenamiento está bajando de precio. Para el sistema es muy rentable como sistema. Lo que ocurre es que proyecto a proyecto es complicado por la incertidumbre que hay en la volatilidad de precios el conseguir rentabilizar un proyecto de almacenamiento. Por tanto, esquemas de apoyo regulatorio son muy importantes para ese almacenamiento. Y por último, la otra gran barrera, y lo mencionaba Fernando, es la complicidad con el territorio. Y ahí creo que España está cometiendo un error al ser el único país, probablemente uno de los pocos países, que está yendo a un modelo de solar hipercentralizado, con unas macroplantas gigantes que vierten a la red y cuya electricidad se consume a mucha distancia. En otros países, el 80% de la energía solar que se está instalando, por ejemplo Italia, se está instalando como generación distribuida. Pequeñas plantas, a lo mejor de 5, 10 hectáreas máximo, no de 200 o 500 hectáreas, cercanas al punto de consumo y muchas veces funcionando en modo de autoconsumo, porque uno de los errores que cometemos es pensar que el autoconsumo siempre es en el tejado y la planta de conexión a red siempre es en suelo. Pues mi empresa, por ejemplo, es la demostración de lo contrario. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a hacer plantas de autoconsumo para la industria en suelo. Pequeñas plantas que ocupan típicamente 4 o 5 hectáreas, conectadas directamente a una fábrica que está a 500, a 1000 metros, que permite que ese desarrollo de fotovoltaica en una localidad redunde en beneficio de la industria y del empleo de esa localidad. Es decir, que los ciudadanos que están en un sitio donde ocupamos un terreno para poner placas, saben que esas placas para lo que sirven es para fomentar el empleo y la riqueza dentro de su propia comunidad. ¿Vale? Esas son un poco las barreras que yo creo que podemos trabajar perfectamente. Las soluciones existen y se trata de tener la visión y la voluntad de hacerlo. Y hay algún punto que estoy básicamente de acuerdo. Con el tema del hidrógeno yo creo que lo tendríamos que hablar de otra forma distinta, porque alrededor del hidrógeno en muchos de los casos se está generando una especie de política de infraestructura concesional, el H2Med y algunas cosas que son difícilmente comprensibles, lo que supondría incrementar 50.000 megavatios más de potencia renovable, algo que estamos hablando que tiene problemas vamos a llamarlo, de expansión. Por supuesto, hay un tema que es muy claro, es decir, la política energética de este país siempre habla de oferta, habla de sustituir el carbón por renovables, habla de sustituir la nuclear pero nunca habla de demanda, lo comenzabas tú. Y este es un punto yo creo que clarísimo. Igual que tenemos que electrificar la demanda, tenemos que analizar en estos sistemas de almacenamiento que estamos hablando, qué sistemas de almacenamiento hay por la oferta, que empezamos a tener PERTEs a favor de sistemas por la oferta, y habilitar los sistemas por la demanda. Si hiciéramos unos simples números de lo que supone los 5 millones de vehículos eléctricos en el año 2030, o 1 millón de vehículos eléctricos, nos daríamos cuenta que la capacidad de gestión es parecida a lo que sería toda la capacidad de bombeo instalada. Es decir, estamos siempre cargando en esta política energética de grandes empresas. Oiga, usted tiene la distribución, tiene la generación, tiene el almacenamiento, tiene la comercialización, y nosotros como consumidores somos sujetos pasivos a esa historia. Por supuesto que hay trabas. Uno de los elementos más claros es la adaptación de las redes eléctricas al modelo energético que estamos pidiendo y de la regulación de la gestión de esas propias redes. Como sector, como fundación y como Alianza por el Autoconsumo, exigimos una relación biunívoca entre la potencia contratada y la potencia instalable, por ejemplo, en autoconsumo. Después de muchísimo pelear, conseguimos, que nos decían que no era posible, conseguimos que el P1, que es la parte central, la tarifa más cara,
en la industria, en los 6 periodos de potencia que podemos estar trabajando, de costes regulados, se podía alcanzar el 50%. Oiga, ¿y por qué el P1 y no otros Ps? ¿Y por qué el 50%? Yo creo que tenemos que dar muchos más grados de libertad y habilitar a que el sistema sea capaz de acercar la producción de energía al consumo. Porque cuando estamos apostando por las grandes centrales, lo que estamos es haciendo una dicotomía entre el productor y el consumidor. Yo emplazo a cualquiera de los que nos estén escuchando. Cuando yo cambié a un híbrido en un vehículo, bajé el consumo porque cambié mi forma de conducir. Porque yo era consciente de, a lo mejor mi mentalidad de ingeniero iba haciendo números, ¿entiendes? Entonces, tenemos que cambiar la cultura energética. Y esto es una traba. La segunda traba, y es muy importante, no podemos utilizar las ciudades, los polígonos industriales como sumideros energéticos y el campo como productor. Ha habido movimientos políticos, Teruel, por ejemplo, en el cual se exigía que la renta que se estaba pagando por el terreno, que yo soy de Huesca y en mi territorio se paga 1.200 euros hectárea y el secano se está cobrando 30 más la PAC 130 euros por hectárea, multiplicar por 10 la renta agraria, estuviera repartido en las mancomunidades, en las zonas. O que las plantas grandes estén al lado de los centros de distribución o los centros de transformación, que haya concentración parcelaria. Lo decíais antes, es que aquí pusimos los objetivos de renovables antes de hacer el ordenamiento territorial de dónde tenían que ser instalados. Yo creo que tenemos muchísimo recorrido, se han hecho muchísimas cosas, pero si queremos descarbonizar la economía, no podemos convertir a las renovables en una política exclusivamente de oferta y en una actividad extractiva e intensiva. Yo poco que añadir a lo que han dicho Alberto y Fernando. Creo que es verdad que en los últimos años hay, en lo que decías tú de las megaplantas, yo sí advierto una cierta tendencia a que en el mundo de la construcción y operación de centrales de parques fotovoltaicos, lo que empezó siendo una actividad muy atomizada, por decirlo así, con un montón no solo de desarrolladores, sino de constructores y explotadores, se está cada vez más concentrando en las grandes empresas. Es decir, sigue habiendo mucho desarrollador que luego, en cuanto puede, le pasa el proyecto a las grandes empresas que no tienen que ir a subastas porque no necesitan la financiación que te permite la subasta, y en ese sentido cada vez, digamos, las grandes empresas eléctricas están recuperando la mayor parte del mercado en el crecimiento de la energía solar. Quizá precisamente también, por lo que también decía yo antes, de que hay una incertidumbre sobre cuáles van a ser a cuánto voy a vender mi energía, porque siempre se ha dicho, oye, no, están los PPAs que te aseguran o están las subastas que te aseguran. Pero si hay ahora una previsión de precios a medio plazo muy bajo, nadie va a firmar PPAs porque dice, yo me quedo a mercado que parece que va a ir mejor. Las subastas últimamente, que yo sepa, bueno, con la guerra de Ucrania se han quedado bastante desiertas y no hay tanta actividad ahí. O sea que es cierto que en el modelo que tú dices, por ejemplo, cuando lo comparas con Alemania, ¿no? Alemania, lo que pasa es que en Alemania son muy ricos y son capaces de, casi diría yo, irónicamente, de pagar pesetas a duros, pero es verdad que en Alemania el crecimiento de bueno, no sé si es el doble, nosotros 20 gigavatios, en Alemania tienen 40 ya, o incluso 50. Pero todo es generación distribuida, y casi todo. Y casi todo es generación distribuida. Es verdad que cuando miras en fin, esto igual es una caricaturización, pero en Alemania hay mucha más gente que vive en una casa
con tejados. Aquí vivimos mucho más en vertical, pero es verdad. No solo eso, no solo eso. Yo este verano, por ejemplo, que me hice un viaje maravilloso por todo lo que es Baviera y todo el sur de Alemania, es verdad que te encontrabas muchas placas en los tejados, pero también te encontrabas muchísimas pequeñas centrales de solares en suelo, al lado de una fábrica, al lado de una granja, perfectamente integradas en el territorio. Pues eso, de tamaños de entre 1 y 10 hectáreas, como mucho. Y realmente no hay una contestación social a ese tipo de territorios. Y de hecho lo que han hecho muy bien, yo lo decía Fernando, perdona, José María, que me venía a la cabeza, cuando estudias la regulación en Alemania, lo que han hecho muy bien es que han predefinido los sitios donde ellos consideran que son los más adecuados para este tipo de desarrollo. Pues yo qué sé, me parece que es a una distancia del borde de las carreteras. Por ejemplo, en Italia también está lo que llaman la solar belt, el cinturón solar, que es alrededor de los polígonos, dejan a 500 metros del polígono, te dejan construir y tienes un sistema de permitting muy favorable. Todo ese tipo de trabajo ex ante tiene mucho sentido, porque es la forma de evitar la contestación social y de que la gente identifique que esa energía está redundando en favor de la comunidad local, ¿vale? Eso es lo que es muy importante. De hecho, si lo traducimos a 2 elementos, por ejemplo, a nivel nacional, aquí 2/3 partes de la población vivimos en bloques de vivienda. ¿Qué es lo que nos ha desarrollado aquí? El autoconsumo colectivo, el autoconsumo compartido. En Alemania está muchísimo más, aparte de que tengan menos presión en lo que sería la estructura de vivienda. Pero si nos vamos a otra cosa, por ejemplo, la producción de biogás o la producción de gases renovables de carácter biológico. Aquí tenemos una hoja de ruta desde el punto de vista energético, no desde el punto de vista medioambiental. Oiga, si usted quiere hacer una granja con más de 2.000 cabezas de ganado, una macrogranja, podríamos llamarlo, en ese límite, usted tiene que tener una planta de biodigestión, como pueden tener en Alemania, como pueden tener en Dinamarca. No me lo haga al revés. No me cumpla la coartada para que yo le dé el permiso para poder hacer la granja. O sea, yo creo que hay que diferenciar, y en esto la ley de cambio climático, el no tener una ley fiscal medioambiental, influye muchísimo. No es quien contamina paga lo que tenemos en este país, sino pagar para poder contaminar. Yo creo que hay una gran diferencia en muchos de estos conceptos, que las renovables no pedimos ayudas, no pedimos subvenciones. Hay algo muy raro. El 97% de lo que se ha dado en PERTES va para el autoconsumo, cosa que no es necesaria. Y en cambio el 3% va para bombas de calor y para agua caliente sanitaria, cuando necesitaríamos otras formulaciones distintas. Por eso, porque yo creo que siempre tendemos a hablar de oferta, nunca hablar de demanda. Y en esto el tema es claro. Si yo como consumidor soy responsable, perfectamente voy a comportarme de otra forma. Ayer estaba en una jornada que fue muy curiosa, ¿os acordáis? En junio de 2020 sale el famoso tarifazo. ¿Os acordáis aquella publicidad malsana de que había que poner la lavadora a las 5 de la mañana? Habría que ver quién pagó esa publicidad. Hoy, curiosamente, la lavadora hay que ponerla a las 3 de la tarde, por el efecto fotovoltaico y por el efecto del precio de la energía. Yo no he visto a nadie que diga, ponga usted la lavadora a las 3 de la tarde, que le saldrá el lavado a mitad de precio que si lo pone a las 5 de la mañana. Creo que nos falta educación, información, y quizás que quien tiene el 90% del negocio piense que ya se han acabado los abonados y que ahora hay clientes a compartir experiencias. ¿Y cómo veis esta ley que fue muy polémica, se aprobó a finales de diciembre de 2022, de acelerar todas las renovables? Va a ser en toda la Unión Europea, pero aquí en España en concreto trajo bastante polémica. ¿Cómo veis esta contestación social aquí en España? Comentabas que en Alemania no la notabas, ¿no? Esa contestación social. Aquí en España, ¿cómo veis esta situación? Si me permitís, el Real Decreto, que es el 20-2022, antes mencionaba José María. Dijeron, estos son los espacios protegidos y por fuera de eso... Dijeron, hay un artículo que parece que hay 22 y 23, que viene a decir
que lo que sería la información pública de los proyectos, hay una aceleración por parte, vamos a llamarlo, una reducción de la exigencia medioambiental. Sí. A mí me parece negativo. Primero porque hemos visto que crecemos sin necesitarlo. Y segundo, por lo que tú decías, aquí el inversor finalista no está haciendo la promoción. Manda a los más desahogados en la mayoría de los sitios a negociar los permisos. Esto lo hemos vivido en el desarrollo inmobiliario. Suelen ser las mismas personas. A negociar los permisos que luego yo construiré, y si no salen los permisos yo no me quemo como imagen. Yo creo que este es un punto importante. Para nosotros la normativa no lo resuelve. Antes tú decías, ¿por qué ahora vamos las grandes plantas? Porque antes las plantas estaban circunscritas a 50 megavatios, que era la tramitación administrativa de las comunidades autónomas. Y el gobierno central no quería saber nada de las plantas de más de 50, que sí le tocaban al ministerio, vamos a llamar al gobierno del Estado. Bueno, yo creo que hay medidas para acotar, que nadie piense que no vamos a llegar. Lo hemos visto en la fotovoltaica, estamos a nivel de 2025. En autoconsumo, el objetivo de 9.000 megavatios para el año 2030 lo vamos a cumplir 5 años antes. Vamos a llegar, hagamos las cosas bien, no cabreemos al personal de partida. Oye, yo creo que fue un recurso fácil. Es decir, de repente me pongo nervioso, necesito muchas renovables y, oye, pues esto que me lo resuelven con unas cuantas grandes macroplantas, abro las compuertas y que se desarrolle entre comillas a lo bestia, ¿no? Probablemente pues va a producir problemas a medio plazo no deseados. Yo creo que deberíamos pensarnos un poco más cómo queremos hacer ese desarrollo y fijarnos en lo que hacen otros países. O sea, esto es un poquito como el que va por la carretera escuchando la radio y dice, hay un loco que va en sentido contrario. Y digo, uno no, hay 20, 30, 40, están todos viniendo los coches al revés. España está desarrollando un modelo de fotovoltaica pues que no es el modelo que se está haciendo en otros sitios, que es un modelo mucho más equilibrado, mucho más distribuido, mucho más basado en el autoconsumo y que probablemente también permite una menor concentración de toda esa capacidad en pocas manos, porque al final cuando haces grandes macroplantas, aunque lo desarrolle un pequeño desarrollador, no tiene balance luego para hacerlo. ¿Quién lo compra? Pues una de las grandes, ¿no? En cambio, pues en Alemania, por ejemplo, la propiedad de las renovables está enormemente distribuida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son proyectos más pequeños, más manejables. Los molinos, los aerogeneradores que tenía cada agricultor, tenía un aerogenerador en su... Eso hace 20 años en Alemania era así, ¿eh? Aquí optamos por un feed-in tariff, por un precio fijado. Alemania optaron por un feed-in tariff y una desgravación fiscal. Esa desgravación fiscal lo que atrajo era a todos los profesionales liberalizados, es decir, un dentista tenía un despacho y un molino. Un abogado tenía su bufete y una inversión en aerogeneradores. Tuvo el problema de la atomización para la gestión de ese tipo de plantas, pero creó un clima de inversión difuminada o diversificada de agentes que querían participar de esto. De hecho, cuando en Alemania el 60% de las plantas estaban por debajo de 2 megavatios, en España el 90% de las plantas estaban por encima de 20 megavatios. O sea, el perfil ha sido absolutamente distinto. Y está yendo incluso a peor, ¿no? Y luego, el efecto que tiene todo esto sobre el desarrollo del territorio, pues también es muy notable. Es decir, que al final vas a Alemania y incluso en Italia, te encuentras un modelo mucho más repartido de la industria en el territorio y no una concentración en pocos sitios. Y el potencial que tiene la energía solar distribuida, el autoconsumo industrial, para precisamente hacer eso, es muy notable, porque además no olvidemos que la energía solar está especialmente bien adaptada a la industria, porque los hogares típicamente consumimos mucho cuando estamos en casa, y eso normalmente es a horas en que hace poco sol, porque en medio del día solemos estar trabajando. En cambio, las industrias consumen mayoritariamente
en las horas centrales del día, que es cuando están activas. Y hay ejemplos muy interesantes, pues de, por ejemplo, una fábrica de diamantes que se ha montado en Extremadura, precisamente porque había sitio para poder poner un autoconsumo para esa planta. La planta de baterías que se está planteando en Sagunto, porque precisamente tiene recurso solar barato pegado para poder hacer un autoconsumo. Pues en Almería estoy pensando en en una de las mayores plantas de autoconsumo que hay en España para fabricación de todo lo que son encimeras, de piedra artificial, etc. Y todo eso se está haciendo, digamos, fuera de Madrid, Barcelona y los grandes centros porque hay ese recurso solar. Entonces, la generación solar distribuida tiene esa gran ventaja que nos puede permitir industrializarnos, pero además industrializarnos allí donde es más necesario, en los espacios más vacíos, de España vaciada, en el fondo. Sí. Es una buena receta para intentar paliar ese problema. Y desde luego, lo que tampoco tiene ningún sentido, lo decía Fernando, es montar esas macroplantas para alimentar unos grandes electrolizadores y que todo ese hidrógeno se vaya a través del fondo del Mediterráneo en un tubo enorme en dirección a Alemania para que sean ellos los que se sigan industrializándose. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Ningún sentido. Yo es que del tema, como habláis tanto de lo del escenario alemán, lo que pasa es que hay, no por ser fatalista, pero que lo miraba yo el otro día, Alemania tiene una densidad de población 3 veces la española. Y sin embargo, al revés que España, es decir, en España estamos muy concentrados en ciudades, pero con toda nuestra densidad de población es la tercera parte. Alemania tiene mucha gente en todas partes y muy esparcida, y eso probablemente en esa ordenación del territorio te permite tener esa generación distribuida que a lo mejor en España simplemente no hay, digamos, masa crítica excepto alrededor de las ciudades, y como dices tú, alrededor de las ciudades no hay sitio. Y cuando tú lo ves en la distribución de las energías renovables en España, la provincia de Madrid es la que tiene menos penetración de renovables de toda España. Tiene menos que Cataluña, que ya es decir... También tendríamos que ver... ¿Por qué? Pero hay un punto importante. Estamos poniendo el ejemplo de Alemania. Y Alemania, por cada kilovatio que tú instalas, produce 750 kilovatios hora al año. Y aquí producimos 1.500, 1.600. No, están en menos de 1.000 horas. O sea, es que dices, no, si aquí lo que va a resultar que el sol, que los turistas alemanes vienen a tomar la sombra a España. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, es algo que recurso solar y recurso eólico a nivel de características geográficas y orográficas no tenemos ningún problema, y al revés. Pero en esto que estábamos hablando, ¿aquí tenemos superficie? Sí, desgraciadamente, España tenemos, me parece que son unos 90 y mucho habitantes por kilómetro cuadrado de densidad. Y en Alemania tienen 260. En las zonas rurales, yo que soy de Huesca, estamos en 12. Pero claro, si yo veo cuál es la estructura del campo que pueda haber en mi tierra, ahora una cosechadora hace 20 hectáreas en un día. Luego, el que tiene una maquinaria trabaja para terceros. Si esos terceros tienen más renta alquilando esas tierras a la fotovoltaica y el señor pasa a ser un rentista de primera categoría, lo que estoy eliminando es la forma de ganarse la vida de todo aquel que no tiene tierra o no ha tenido la suerte con la capacidad de evacuación de que uno de sus terrenos le haya tocado una planta fotovoltaica. Y esto lo tenemos que analizar. Lo tenemos que analizar porque se está pagando 10 veces más de renta agraria con fotovoltaica que lo que sería la actividad agraria por sí. ¿Es baja la renta agraria? Pues a lo mejor ese es el problema, pero a lo mejor es también muy alta el resto. Es que la fotovoltaica crea mucha riqueza. Es que es una cosa que cuando hablamos del problema de agricultura frente a energía fotovoltaica, no tenemos que olvidar que es que la fotovoltaica es una fuente enorme de riqueza, mucho mayor que muchos cultivos. Desgraciadamente es la realidad. 20 millones de hectáreas o 30 millones de hectáreas entre pastos y bosques y todo lo demás, pongamos las plantas allá donde no tienen, vamos a llamarlo,
recurso agrícola. De hecho, En eso discrepo, el Ministerio de Agricultura sacó una modificación de ley prohibiendo que los regadíos, que se están levantando regadíos que costaron un dineral con presupuestos públicos, se puedan instalar plantas renovables. En eso discrepo contigo, permíteme, Fernando. Porque precisamente si restringimos esos terrenos, entre comillas, de regadíos o agrícolas para la energía fotovoltaica, lo que vamos a producir es una mayor concentración. La energía solar distribuida, el autoconsumo, ¿vale?, el potencial que tiene es pegado al punto de consumo. Y pegado al punto de consumo, al lado de los polígonos industriales, por ejemplo, típicamente lo que hay son terrenos de cultivo, muchas veces de regadío. Los 40.000 megavatios que ahora mismo están pendientes de ejecutarse, o los 5.000 megavatios que se han hecho, por ejemplo, de autoconsumo, es que representan, o sea, para hacer los 40.000 megavatios necesitamos 80.000 hectáreas. ¿Frente a cuántos millones de hectáreas de regadío dices que hay en España? ¿10 millones de hectáreas de regadío? Pero es que estamos hablando de una fracción minúscula, absolutamente minúscula. Ya sabes, ¿vale? Que los porcentajes minúsculos pasan a ser mayúsculos cuando te tocan la finca de al lado. Claro, pero por eso el problema no es el tener que mandar a la fotovoltaica a un monte, a los cerros. Todo lo contrario. De lo que se trata es de hacer ese desarrollo fotovoltaico pegado a quien lo aprovecha, al punto de consumo. En ese sentido, nosotros hemos hecho un estudio con una consultora de bastante renombre y muy buen conocimiento sobre cuál es el potencial en España precisamente del autoconsumo industrial. Según el estudio del IDAE, en autoconsumo industrial caben menos de 2.000 megavatios de potencia en tejado, ¿vale? En suelo, la estimación que tenemos nosotros es que pueden caer más de 10 gigas, entre 10 y 15 gigas. ¿Vale? Y 2/3 de la... ¿Qué hay demanda habría demanda industrial para 10 o 15 gigas? Claro. De hecho, cuando analizamos la industria en España, 2/3 de las fábricas están situadas en sitios donde se les podría perfectamente poner un autoconsumo en suelo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solamente 1/3 está metido dentro de los cascos urbanos. Claro. ¿Vale? Es decir, la industria está mucho menos concentrada en el territorio que la población. Así como el porcentaje de población que vive en ciudades de más de 100.000 habitantes es enorme, sin embargo, la industria está mucho más dispersa. Y eso es lo que puede permitir un modelo de desarrollo de la fotovoltaica mucho más equilibrado, porque es esa industria la que tiene la demanda en las horas centrales del día, no los consumidores domésticos. La pueden modular. Son los que tienen el espacio al lado, requieren plantas pequeñas, la mayor parte de ellos plantas de menos de 10, de menos de 5 megavatios, el 90%, que son menos de 10 hectáreas, que es que no ocupas nada. Siendo actores industriales, que son gente con recursos, y habiendo, como dices tú, una industria de instalación y mantenimiento tan desarrollada, eso... Y a la pregunta de Javier, ¿y entonces cuáles son las trabas? ¿O por qué no? Porque la gente sigue pensando que se engancha a la red mejor. Hay varias. Una la mencionaba Fernando antes. Las reglas de conexión a la red para poder verter esos excedentes que tienes a lo mejor pues el domingo, ¿no? Cuando la fábrica no está funcionando, o en horas centrales del día, que a lo mejor tienes un pequeño excedente, es que te meten en la misma cola que los proyectos, los macroproyectos que ni tienen una conexión existente. Aquí estamos hablando de alguien que ya tiene una conexión, que está pidiendo que por favor le dejen usar esa conexión en el sentido contrario, ¿vale? Y te meten en la misma cola que los grandes macroproyectos. No tienes ninguna ventaja frente a eso, ¿vale? Luego vienen las leyes o los reglamentos bien intencionados, pero mal pensados porque no tienen en cuenta este factor. Es decir, no, vamos a prohibir todo el desarrollo fotovoltaico en regadío. Oiga usted, si hace eso, va a dejar a la mitad de la industria sin posibilidad de tener autoconsumo. Entonces,
hagamos como en Castilla y León, por ejemplo. En Castilla y León se ha prohibido, se ha limitado el tema de las placas fotovoltaicas en terrenos de regadío, con la excepción de autoconsumos de hasta 10 megavatios. ¿Vale? Y entonces ahí se están desarrollando proyectos pues, muy interesantes, muy bien integrados con el territorio, pero limitando, digamos, los efectos nocivos que tienen, pues eso, unas macroplantas que en el fondo generan un modelo pues somos el único país que lo hace y que además distorsiona mucho, digamos, la relación entre territorio, producto, entre consumo y demanda, que es un poco lo que decía Fernando. Sobre esto, Alberto, los fondos europeos están ayudando a esta ayuda de la energía solar a la industria. Esto se está notando, se están canalizando ayudas. ¿Lo veis esto? Pues se han puesto unas grandes ayudas para proyectos que ya eran rentables per se, ¿vale? Esos fondos, evidentemente, se han acabado los primeros. Y sin embargo, pues en temas como por ejemplo el almacenamiento detrás del contador, en temas como la facilitación de la electrificación de la demanda, en ese tipo de cosas se ha hecho poco. ¿Vale? Hay una componente adicional. El anuncio de la salida de una subasta retrasa la decisión de la ejecución de un proyecto. De una subasta, perdón, una subvención, retrasa la ejecución de los proyectos. ¿Por qué? Van a salir ayudas. ¿Me espero? Me espero. ¿No? Y este es un punto clave, es que no se necesita. Porque si algo tiene, por ejemplo, el autoconsumo industrial, doméstico, comercial, es que tú sabes contra qué compites. Tú tienes una situación actual con unos costes energéticos actuales. Vas a invertir y vas a saber a cuánto vas a producir. Compara tu situación actual con tu situación futura estable. Las decisiones son claras. Muchas de estas ayudas, aparte de no ser necesarias, están provocando movimientos de espera. Y lo hemos vivido como, oye, van a salir unas ayudas a no sé qué. Como no puedes hacer la planta y luego pedir la ayuda en muchos de los casos, yo me espero. Entonces, creo que lo que es rentable, lo que hay que hacer es ganar grados de libertad. Y curiosamente, muchas de las trabas que estamos hablando vienen de aquel sector energético que son las distribuidoras, que tienen un conflicto de interés con las otras ramas de actividad de su propio negocio integrado. Porque al fin y al cabo, si a mí como industria estoy consumiendo o como comercial estoy consumiendo 50 kilovatios y tengo que estar pendiente de cuál es la autorización que me dan, cuál es el no sé qué, cuál es el... Si tengo que reforzar líneas, oiga, hagamos las cosas mucho más sencillas. Si la capacidad de respuesta es a 6 meses. Hemos sacado normamentos, pero normativas nuevas, reglamentos nuevos, pero no hay capacidad punitiva, ni hay, vamos a llamarlo castigo. Hay la exigencia de cumplimiento. Pero diga, ¿y si usted incumple, qué pasa? Pues me enfadaré y lo pondré. No, oiga, no. Si usted incumple o me dé silencio administrativo positivo, con lo cual a mi propuesta, o si no me lo da, tendrá que tener usted una penalización. Es que hay algo que es importante. Las redes eléctricas son el sustento de un servicio público. Y en muchos de los casos estamos mezclando un servicio público accesible para todo el mundo con la protección de un negocio aguas arriba o aguas abajo. Y luego el reto en el almacenamiento, como pues mucha gente habla siempre de la financiación, que es el gran problema. ¿Veis algún otro problema aparte de la financiación en todo el tema del almacenamiento para la energía solar? Yo creo que aquí ha salido... Es tecnológico. Ha salido primero una componente tecnológica. Segundo, siempre hablamos de almacenamiento por oferta. Tercero, el gap existente entre cargar las baterías y descargar las baterías del precio de la electricidad todavía, vamos a llamarlo, no permite algunos planes de negocio claros. Si yo mañana estoy viendo en esta, porque ahora todos somos de Pato, esta curva de Pato a las 3 de la tarde, cosa impensable, ya pasó en Italia hace 15 años, que los fines de semana había una curva de Pato, ha pasado en
en Estados Unidos, en algún estado. Entonces, California están todo el tiempo con la curva de Pato. ¿eh? California están con la curva de Pato, pero Entonces dices, oiga, si yo a las 3 de la tarde tengo puedo comprar la electricidad porque tengo una serie de excedentes, pues a 5 euros el megavatio hora y a las 7 de la tarde la puedo ceder a 60, con esos 55 me permite una gestión de almacenamiento. Bueno, estamos empezando a eso. Pero hay elementos también importantes, estamos hablando del autoconsumo. El año pasado, año 2022, 1 teravatio hora de autoconsumo se ha perdido y no ha llegado a red porque no tenía capacidad de cesión. 1 tera, estamos hablando frente a 220 teras de consumo, un 0,5%. Pero es que hay algo más, es que el autoconsumo no está en las estadísticas de red. Es decir, tú vas a la estadística de red y verás que hay 20.000 y pico megavatios fotovoltaicos instalados. Oiga, y los 5.000 de autoconsumo no figuran. No lo sé. De hecho, seguimos corrigiendo por estacionalidad, por festividad, por temperatura, la demanda de electricidad y no hemos incluido el 1,8% que supone el autoconsumo de reducción en la actualidad. Y luego, pues se da la paradoja de que estamos, de que el almacenamiento, que sería muy necesario, que va a ser muy necesario en el nuevo modelo al que queremos ir, no le estamos dando el apoyo que estamos dando, por ejemplo, pues a otras tecnologías que tienen pagos por capacidad. O podemos llegar a la paradoja de que es lo que está intentando el sector nuclear, por ejemplo, de que acabemos dando ayudas a las centrales nucleares para que no cierren, porque claro, con la curva de Pato, con el DAL... el IRA americano les da $15 por megavatio hora. Y hay voces que están pidiendo que o sea, vamos a pasar de la paradoja de que en tiempos pasados pues, se daban muchísimas subvenciones a la solar, a que ahora vamos a dar subvenciones para que se desarrollara, que vamos a dar subvenciones a la nuclear para que no cierre. Porque una de las preguntas que hacías tú es, oye, ¿va a haber suficiente demanda para toda la fotovoltaica que se está haciendo? Bueno, gran parte de la fotovoltaica que se está haciendo bajo el supuesto de que en el escenario de precios que se está planteando, la nuclear empieza a no tener mucho sentido hacer las inversiones. Son sustitutivas. ¿Por qué? Pues porque será potencia estable, pero no es potencia de gestión. Es decir, lo mismo me da tener 7.000 megavatios planos y la demanda está por abajo. Si yo no soy capaz de regular, creo que no. Bueno, la nuclear, una de las cosas que se decía es que podía ser otra de las fuentes de almacenamiento. Es decir, utilizar la nuclear excedente para almacenar, ¿no? Pero eso mientras la tengas. Bueno, es que si nos metemos en el tema nuclear esto se complica mucho. Pero que nos ponemos... Tenemos la tentación de dar subvenciones a tecnologías que son tecnologías del pasado, no lo olvidemos, ¿vale? Ya sea un pago por capacidad, un ciclo combinado, un pago ahora para mantener la nuclear abierta, cosas por el estilo. Y sin embargo, no estamos dando el suficiente apoyo a una tecnología que es crítica para el modelo al que queremos ir, es un modelo descarbonizado 100%, como es el almacenamiento, y que además necesita esa curva de aprendizaje, porque el almacenamiento en unos años no necesitará ese apoyo, pero para llegar hasta allí se tiene que desarrollar un suficiente volumen para que esa curva de aprendizaje ocurra. El almacenamiento no solo por la oferta. No, almacenamiento de la demanda. Tú hoy, como vehículo eléctrico, no puedes comprar y vender electricidad desde el vehículo eléctrico. Y la mejor instalación de autoconsumo, si quieres doméstico, no es tener las baterías en tu casa, es tener las baterías en un coche. Y hoy, ni los cargadores, ni la regulación permiten, el agregadores de carga no se ha desarrollado, gestores de recarga no se ha desarrollado. Hay que esperar 10 años para eso, ¿no? Digo, porque hay pocos coches eléctricos como para empezar pero estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Si yo pienso que el vehículo eléctrico, aparte de la eficiencia, va a ser uno de los elementos de gestión del sistema, dé usted normas y apoyos para que tú puedas comprarte un vehículo eléctrico. Bueno, para empezar,
los coches que hoy duermen en la calle, que son como, yo he oído por ahí, como 12 millones de coches, pues claro, todo el mundo que tiene vehículo eléctrico, lo que pasa es que tiene una casa donde lo enchufa, o un garaje donde lo enchufa, pero todos los coches que duermen en la calle, ¿esos dónde los enchufas? Toda esa infraestructura, toda esa trastienda, claro, no existe hoy, nadie tiene los huevos, con perdón, de empezar a poner el carro antes que los bueyes, pero efectivamente llegará un momento en que eso, la visión del coche eléctrico, efectivamente es como son grandes, son almacenamientos de energía. Pero ese almacenamiento tenemos que pensar cómo funciona. Un cliente doméstico usa la energía por la mañana cuando se levanta y por la noche cuando llega, por la tarde-noche cuando llega a casa, ¿vale? Y sin embargo, el comportamiento que estamos teniendo es: llego con mi coche eléctrico y lo enchufo precisamente, aumentando todavía más mi demanda en las horas en las que estoy. El 90% del tiempo el vehículo está parado. Está parado. ¿Sí? Pero, y en la mayoría de los sitios aparcados, no solamente en la calle, sino aparcados en el puesto de trabajo, que perfectamente podría tener, aparcados en galerías comerciales, aparcados en la calle. Es algo que yo iba trabajo hablando. puesto Hay que no desarrollar las infraestructuras de recarga en el punto de destino del vehículo, ¿vale? En los centros de trabajo, en los centros comerciales, porque precisamente los vehículos están en esos sitios a las horas en las que hay máxima producción renovable. Yo, de todos modos, esto del almacenamiento, yo reconozco, pero eso es de formación no profesional, sino personal. Quiero decir, habría que empezar primero resolviendo el almacenamiento de larga duración, porque cuando habláis de, oye, bueno, pues vamos a ir apagando los nucleares, pero hoy en día el sistema eléctrico español, si tú sigues añadiendo renovables, pero tú necesitas los 20 y tantos gigavatios de ciclos combinados y los nucleares que hay, 7 gigavatios. Si eso desaparece, oye, la intermitencia... La funcionalidad es distinta de uno y de otro. No, ya sé que la nuclear y los ciclos, la funcionalidad es distinta, pero los necesitas, en principio. Bueno, yo tengo mis dudas. De que no, del nuclear. De la nuclear, por supuesto. Este mes de mayo, ¿pero de los ciclos también? El 54% como transición necesarias, no como final. El 54% del mes de mayo ha sido eólica fotovoltaica y un 8% agua. Porque no pero ya sabes que esas medias no funcionan. Aquí lo que funciona es, oye, cuántas horas del día no ha habido ni lo uno ni lo otro. Pero, de todos modos, si estoy contigo, pero pues a largo plazo, como dices, a largo plazo el almacenamiento que es hidrógeno metido bajo tierra, que es lo que están pensando los ingleses, porque los ingleses no se creen las grandes baterías que dice el tío de Tesla, el Elon Musk, que dice que con grandes baterías se va a resolver. Eso tú hablas, vamos, yo lo he hablado con un premio Nobel de Química que dice que eso es mentira, que no se van a hacer grandes baterías nunca. El bombeo, que es lo más a huevo, por decirlo así, pues ¿qué bombeo hay en España? Hay dos bombeos, o un bombeo importante, que es el de Canarias, y hay muy poco. Construcción. Sí, hay muy poco. Ahí, y el bombeo es complicado, o sea, te enfrentas... Ahí incluso interviene hasta el modelo de gestionabilidad del sistema. Aquí, ¿de quién es el bombeo? Y entramos en un melón total y absoluto. Pero, José María, yo creo que ahí hay un tema que es esencial, ¿vale? Y que yo creo que es muy importante recalcar, que es que la eólica y la solar son aliadas, complementarias y necesarias. Cierto. O sea, y hablan de la hibridación y todo eso. O sea, el tener un sistema, para tener un sistema descarbonizado no lo podemos hacer solo con solar o solo con eólica, que son las dos tecnologías que hay. Necesitamos una combinación. ¿Por qué? Porque en invierno tenemos mucho viento y poco sol, y en verano tenemos mucho sol y poco viento. Porque por la noche solemos tener bastante más viento que de día, y sin embargo de día tenemos bastante más sol. De hecho, fíjate, hay países que están sacando subastas exigiendo por nudo un factor de capacidad superior al 50%, por ejemplo. Cuando la fotovoltaica va a llegar al 22-23, la eólica puede llegar a más. En España no llega al 35. No, pero una cosa es el histórico. Yo los primeros parques eólicos que hacía, el que antes producía 2.000 horas, ahora produciría 4.000 con la tecnología actual. Es decir, ha habido una migración al tamaño de pala, al área barrida, a la tecnología.
así como la fotovoltaica, podemos estar diciendo, oye, la eficiencia nos movemos en ese 14%, subimos medio punto, el desarrollo ha sido industrial de reducción de costes, la eólica el desarrollo ha sido tecnológico. Bueno, no nos engañemos. Yo he hecho molinos de madera y no soy Matusalén. Sí, pero además lo que es interesante es que esas dos tecnologías además están yendo precisamente a los dos extremos. Es decir, la solar lo que estamos viendo es que es una tecnología fantástica para la generación distribuida, para estar muy cerca de la demanda y muy diurna y muy repartida. Y lo que estamos viendo con la eólica es más eficiente cuanto más grande es el molino, ¿vale? Y cuanto más metido en el mar está, en el fondo. Es decir, que ahora mismo el gran futuro que se está viendo de la eólica en muchos sitios, en Japón por ejemplo, o en sitios similares, es la eólica marina flotante. Los costes están bajando muy rápidamente. ¿Qué dijo José María antes? Yo para poner un molino en España no tengo problema de terreno. En Alemania pongo un molino y le caen a 4 o 5 en la cabeza. Es decir, yo he tenido molinos en Alemania que había que parar por la sombra del molino cuando el sol le pegaba, porque había casas que veían una sombra pasar, y nos pararon el molino. Sí. Es así. Pero también la eólica offshore, eso, es decir, tú cuando lees, por ejemplo, que dicen, oye, el Pacífico norte de Estados Unidos es cojonudo para el offshore, y dicen, no, está muy complicado. ¿Por qué? Porque no hay puertos. Tú para montar una industria de eólica offshore necesitas unos puertos que curiosamente en Estados Unidos no existen. Y bueno, en el Mar del Norte parece que sí hay puertos importantes, como no, y entonces, ahora, ¿cuánto sitio hay en el Mar del Norte? Ahí a los dos lados de Dinamarca, no hay mucho sitio, ¿eh? La profundidad de la plataforma. Pero hay un tema de la eólica offshore. Yo creo que precisamente pero bueno, nos estamos yendo del tema solar. Perdón. Al final otro día, el tema es que un modelo descarbonizado es perfectamente posible con la combinación de las dos tecnologías que hoy ya tenemos. Y un almacenamiento pero con un cierto volumen de almacenamiento de baterías que precisamente no es para almacenamiento de largo plazo, sino el almacenamiento es más dentro del día. Pero tú también el almacenamiento lo hablas, o me da la impresión de que piensas en un almacenamiento también distribuido, por decirlo así. Es decir, que tú... Sí, claro. Sin embargo, bueno, yo lo que... Las tres. Las pocas cosas que leo... Centralizado, distribuido y con la demanda. Y el centralizado, es decir, el que garantiza la estabilidad del sistema y el que en los momentos en que no hay ni viento ni sol, ese centralizado todavía pero no se acaba de... aparte del bombeo, la solución que dan más clara es la del hidrógeno. Y no te olvides nunca de la gestión de la demanda. Hubo estudios hace muchos años que valoraban el coste del cero. Oiga, igual no la interrumpibilidad, que esto era otra cosa distinta, que era una subvención encubierta, sino el coste del cero. Yo creo que la energía es un bien escaso. Y no puede ser, ya sé que somos ricos y que podemos tener una oferta sobredimensionada para que cuando yo le dé a la tecla se encienda la luz. Y cuando yo ponga esto, eche gasolina. No, oiga, no, creo que necesitamos un perfil distinto. Los consumidores tienen que trabajar a favor del sistema. Totalmente. Échale un galgo con todo eso. ¿Cómo echarle un galgo? Digo, porque los consumidores son muchos, es muy difícil de gestionar a los consumidores. Digo, eso de los cambios de comportamiento, que es a lo que vas tú en cierto modo. Hombre, los cambios de comportamiento, yo me cojo la tarifa del año 2019, el 60% eran costes fijos, contra de la eficiencia, se pagaba más por impuestos en electricidad, por impuestos que por el precio de la energía. Oiga, ¿cuál era la política energética que usted me estaba llevando de electrificación? Hemos hecho la tarifa fija, ¿de acuerdo? Y tenemos una regulación que como gran éxito de aplicación, ahora tenemos 6.200 millones de euros de superávit. Sí, de superávit, efectivamente. Oiga, ¿y ese dinero por qué no nos lo dieron a todos los consumidores? Que nos lo devuelvan. Y por ir ya un poco acabando, la solar flotante, ¿cómo más o menos la veis? ¿La veis que puede tener los mismos problemas que la eólica con los pescadores, que se han tirado encima de todos los planes que se han hecho? Y otra disyuntiva también, la IRA, que antes habías comentado, José María, ¿creéis que puede afectar al almacenamiento, al despegue de energía solar aquí en España? Ostras, tú. A ver, con respecto a la primera, hay iniciativas en pantanos o en superficies que son perfectamente viables, no tienen tanta contestación, hay que tener cuidado,
A ver si vamos a... el temas de protección, de neutralización, se mejora. El panel está refrigerado y producirá un 3 o un 4% más. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo. Tenemos 90 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad de población. Ese es un punto. Segundo punto, el que decías de Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando se ponen algo, se ponen. 360.000 millones de dólares, creo que es el esto. Pero te fíjate una cosa que es curiosa. 160.000 millones son exenciones fiscales. El desarrollo de la política energética americana siempre ha sido alrededor de la exención fiscal. Sí, el crédito fiscal. Y aquí, el crédito fiscal. Y aquí, en Europa, siempre hemos ido a la subvención de la inversión. Exacto. Bueno, analicemos cuál ha sido el éxito de cada una, y cuál es la filosofía de activación de recursos. ¿Va a ser un efecto negativo? No. Yo, personalmente, salvo que si se colocan muchos paneles el precio pueda subir porque vienen prácticamente todos, el 70% del mismo sitio, que es China, pero esa mayor demanda, yo creo que toda la competencia es buena. Tiene que venir bien. Yo creo que es preocupante si Europa no hace nada. Es decir, el hecho de que el otro gran bloque, digamos, desarrollado en la economía mundial vaya a dedicar tal volumen de recursos a, básicamente, porque no es para que se desarrolle, es para que se desarrolle con una producción local de equipamientos. ¿Vale? O sea, ese es el objetivo del IRA. No es descarbonizar, es descarbonizar creando una industria de electrolizadores, placas, inversores, etcétera, localizada en Estados Unidos. Yo creo que eso, si Europa no hace un matching, puede ser preocupante. Y pongo un ejemplo. Nosotros estamos estudiando un proyecto con un cliente potencial, un poco en la línea de lo que comentaba antes, para hacer un ensayo de descarbonización de una flota de camiones. ¿Vale? Cuando hemos ido a hablar con algún fabricante de camiones para ver, oye, pues qué disponibilidad tendría para traer, porque la verdad es que la producción ahora es muy pequeñita todavía de camiones de hidrógeno, para traerlos a España, nos dicen, olvídate, nuestra estrategia es Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Es decir, nuestra producción va orientada a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me dan $3 por kilo de hidrógeno. Y con eso, vamos, olvídate, o sea, no quiero ni oír hablar de Europa y menos de España, porque todavía en otros sitios de países de Europa pues hay algo más de incentivo. Entonces, eso es un botón de muestra de lo que nos puede pasar. Entonces, que se desarrolle mucho más la industria alrededor de la renovable en Estados Unidos que aquí, pero que eso a su vez haga que la propia descarbonización nuestra se pueda ver ralentizada. Hay un punto importante y es que volvemos a oferta-demanda. Muchas veces tenemos políticas, sobre todo en Europa, de crear demanda porque creamos la oferta antes. Y aquí, si yo estoy apostando por el hidrógeno, no apuesto solo por la producción de hidrógeno, tendré que apostar porque haya una demanda de hidrógeno, porque si no, acabo teniendo excedentes de todo. Las acerías empiezan a quemar hidrógeno, entonces, que las refinadoras. El punto fundamental es que si yo no genero demanda de lo que tú quieras, de bombas de calor, de vehículos eléctricos, de transporte para hidrógeno, no me vale solo con producir la electricidad o el hidrógeno a precio tirado. Y esta política concesional que muchas veces estamos acostumbrados. Tenemos grandes grupos productores de vectores energéticos que ya les encontraremos el nicho donde lo puedan colocar. No. O yo trabajo por el lado de la demanda. Y cuando hablo de demanda de paneles fotovoltaicos, hablo de demanda de tractores, hablo de demanda, o realmente no conseguiremos movilizar de forma transversal la industria ni a los consumidores. Yo creo que este es un punto importante. De ahí la importancia de las exenciones fiscales y del modelo IRA americano, que empezó con el PURPA, luego empezó con todos los demás, de toda la vida. El tax credit en Estados Unidos es el que ha movilizado el desarrollo renovable.
Totalmente. En Europa, salvo Alemania, en esto que hablábamos antes, Tú de decías que que tenían. inversor liberalizado tenía una exención fiscal por invertir en renovables, ahora la tenemos en el IRPF. Luego ya viene y dice, no, oiga, usted tiene una base imponible superior y por tanto no se le puede aplicar la ayuda. Pero entonces, Aquí igual en España la industria del cine es de las pocas, yo creo que tiene eso de la exención fiscal, y entonces tiene esa gente metiendo dinero en películas porque luego con el crédito fiscal lo recuperan casi todo, ¿no? Pero... Genial, pues muchas gracias a los tres, a José María, Alberto y a Fernando por haber venido hoy aquí a estos debates, que lo habéis estrenado en la Mesa de Energía Solar y que ha sido muy interesante escucharos, debatir, compartir ideas para el periódico. Muchas gracias.